Buenos días. Nuestro grupo está conformado por Valentina Medina, Juan Millán, Angie Moreno, Daniela Piñeros, Cristian Solarte y quienes habla Yaris Vargas, los cuales les vamos a hacer una presentación sobre el diagnóstico en enfermedades con la técnica de Western Blot. Para entrar un poco en materia, el Western Blot es una técnica ampliamente utilizada en la detección y análisis de proteínas en función de su capacidad para unirse a anticuerpos específicos. La transferencia Western se logra rápidamente utilizando equipos simples y reactivos económicos. La especificidad de la interacción anticuerpo-antígeno permite identificar una proteína en medio de una mezcla de proteínas complejas. Siguiente, esta consta de 5 pasos. El primer paso es la preparación de la muestra. El segundo paso es el SDS page. El tercer paso es la transferencia de membrana o la transferencia húmeda o semiseca. El paso 4 es la inmunotransferencia y finalmente el paso 5 es la detección. Estandarización de la técnica Western Blot para el diagnóstico específico de la enfermedad de Chagas utilizando antígenos de excreción-secreción. Bueno, pues como introducción, la enfermedad de Chagas es un problema de salud pública en la mayoría de los países latinoamericanos según la Organización Mundial de la Salud. El objetivo de estudio del artículo fue desarrollar y estandarizar la técnica utilizando antígenos de excreción-secreción de pimastigoles, de T. cruzi, para el diagnóstico específico y confirmatorio de la enfermedad de Chagas. Siguiente. Materiales y métodos. Antígenos de secreción de Trypanosoma cruzi. Bueno, pues para la obtención, el mejor antígeno, entonces lo obtuvieron y pues se evaluaron 8 capas de cruci de diferentes ciudades de Perú, pues por lo que se echó de Perú. Se obtuvieron antígenos de secreción de pimastigotes de T. cruzi. La cepa C1 fue cultivada en 20 tubos de ensayo en el medio bifásico, incubados a temperatura ambiente por 15 días. Se colectó la fase líquida que contenía los parásitos para centrifugar. Por 5 minutos los sedimentos se resuspendieron y pues lavaron después con buffer fosfato sódico con pH de 7,2. Al final los sedimentos se recolectaron en un solo tubo para ser incubado en 3 mililitros de a 37 grados centígrados durante 20 horas. Bueno, pasado el tiempo, el tubo con los parásitos lo centrifugaron a 40 grados por 10 minutos para separar el sobrenadante que contenía la excreción-secreción. El sobrenadante lo conservaron a menos 20 grados centígrados y la concentración de proteínas presentes en el sobrenadante la determinaron por el método colorímetro de Bradford. La técnica de Western Blot, bueno, pues los antígenos obtenidos los trataron con 0,01 molar de triscloruro de hidrógeno con pH de 8,0 y 1% de cloclesil sulfato de sodio, 6% de glicerol y 1% de azul de bromofenol y 2,5 m dietretiol. Entonces, y pues lo calentaron a 65 grados centígrados por 20 minutos, con lo que lograron una unión más estable entre el SDS y la proteína, donde la concentración final del antígeno fue de 0,2 microgramos sobre microlitro. En la electroforesis, los antígenos fueron colocados en los pocillos con un ancho de gel de 1 microlitro por milímetro. Bueno, pues los corridos fue con mini geles de policramida a la concentración de 15% en el gel de resolución y 3% en el gel de concentrador, utilizando marcador de peso molecular y corridos a 200 UV por 60 minutos de 2 a 8 grados centígrados. Y pues la transferencia de proteína de gel a la membrana de nitrocelosa, pues lo hicieron con un buffer
de transferencia en el transblood cell durante 90 minutos. Cada suero lo prepararon con dilución de 1 en PBS, 2 en 20 y leche descremada en polvo a la dilución de 1/20 y pues lo utilizaron como blanqueador de las zonas del papel no ocupadas por antígenos y pues lo incubaron en agitación constante por 1 hora, después los lavaron con PBS, 2 en 20 y las colocaron en solución de conjugado enzimático a la dilución de 1 por hora. Después de 5 lavados, el revelado de los antígenos lo realizaron con un sustrato de 10 minutos y pues pararon la reacción con agua por 5 minutos. Siguiente. Bueno, como resultado, seleccionaron la cepa C1 por mejor reactividad y respuesta inmunológica. Los sueros positivos permitieron reconocer por Western blot que los antígenos de excreción-secreción de la epimastigoles T. cruzi contaban con 20 bandas antígenas y al compararlos con sueros de pacientes con otras parasitoides y las no parasitadas, se identificaron solo 8 bandas específicas. En la figura 1, la al lado izquierdo, es la banda antígena de los productos de excreción-secreción de epimastigoles de T. cruzi. Bueno, pues con suero de pacientes con la enfermedad de Chagas mediante Western blot. Pues ahí, como pueden notar, hay unas letras. A es el marcador de bajo peso molecular, B el antígeno de excreción-secreción y de la C1 y BD son las 8 bandas diagnosticadas. Los 65 sueros los evaluaron de forma individual para la sensibilidad de la técnica. El 6, 25 y 53 no reconocieron antígenos, 32 reconocieron las 8 bandas y 30 reconocieron una o más bandas. Los componentes antígenos de 26 y 10 KDA fueron los inmunodominantes de los 45 sueros con otros parasitosis y 5 no parasitadas. Ninguno reconoció las 8 bandas consideradas diagnosticadas. Siguiente. Se determinó que los antígenos de excreción-secreción son útiles para la aplicación del kit de diagnóstico por cumplir con los siguientes criterios. Están presentes en T. crucis aislados de diferentes zonas que son endémicas y ausentes en otros agentes de enfermedades infecciosas. Son altamente inmunogenéticos en poblaciones con inmunidad genética de orígenes diferentes, independientemente de la fase clínica de la enfermedad de Chagas, y son estables y fácilmente susceptibles de pruebas de control de calidad para garantizar la reproducibilidad. La principal ventaja que presenta la técnica es que se basa en la detección del antígeno de excreción-secreción del parásito vivo y por lo tanto es capaz de diagnosticar la infección cuando está activa, además de su capacidad de identificar las bandas inespecíficas o de cruce y poder eliminarlas del antígeno para usar solo las específicas. Las limitaciones de esta técnica es que resulta difícil de realizar comparaciones entre otros laboratorios, principalmente debido a la heterogeneidad de las cepas y la preparación antigénicas utilizadas. Además, el tamaño de los geles, la concentración de poliacrilamida utilizados, así como los diferentes marcadores de peso molecular proporcionan variaciones en la separación de las bandas y el establecimiento de los respectivos pesos moleculares. Los métodos tradicionales de detección de las enfermedades de Chagas, denominados serológicos, detectan la respuesta inmune que el organismo presenta cuando advierte la presencia del parásito T. cruzi, causante de esta enfermedad.
Estas técnicas son económicas y fáciles de utilizar, pero tienen una desventaja. No sirven para personas cuyo sistema de defensa está eh, alterado por motivos de enfermedades de autoinmunes o tratamientos inmunodepresores, ni para bebés recién nacidos. Siguiente. En conclusión, se logró estandarizar la técnica de Western blot para el diagnóstico específico de enfermedad de Chagas con una sensibilidad del 95.4% y especificidad del 100%, con 8 bandas específicas del 10, 12, 14, 15, 19, 20, 23 y 26 kilodalton. Por ello, puede ser usado como una técnica confirmatoria de la enfermedad, siendo relevante cuando otras técnicas serológicas son discordantes por presentar reactividades cruzadas, especialmente con la leishmaniasis. Siguiente. Bueno, entonces, validación del rendimiento de la transferencia Western para la detección de anticuerpos anti-VIH en muestras de sangre recogidas en papel filtro. Bueno, como introducción tenemos que para la realización de este estudio de campo sobre el serodiagnóstico del virus de la inmunodeficiencia humana, más conocido como VIH, el uso de muestras recogida en papel filtro, una mancha de sangre seca, conocido como DBS, resulta rentable debido a la sencillez de manipulación y entrega. Gracias a estas características se recomienda el uso de DBS para estudios en los que el objetivo sea aumentar el acceso de la población a las pruebas de diagnóstico, incluida la detección de infección por VIH. Para el diagnóstico de la estrategia convencional utiliza en primer lugar un inmunoensayo enzimático como prueba de detección y la muestra positiva se confirma en un ensayo complementario como Western blot. ¿Qué hace el virus? El virus de la inmunodeficiencia humana ataca las células que ayudan al cuerpo a combatir las infecciones, lo cual hace que una persona sea más vulnerable a cualquier enfermedad o infección, por muy pequeña que sea. Si no se trata, el VIH puede provocar la enfermedad del SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El objetivo de este artículo era evaluar el rendimiento analítico del ensayo de Western blot para analizar muestras de DSB. En el método se analizaron 118 muestras de sangre recogidas en papel filtro mediante un Western blot modificado. Estas muestras se derivaron del estudio SAMPA Centro y dieron positivo en anticuerpos contra el VIH en una prueba de detección. Para evaluar la confiabilidad de estos resultados, se certificó previamente el desempeño del ensayo empleando el panel de muestras, que es el papel de referencia del Instituto Adolfo Lutz, que consistió en muestras apareadas de sangre total y plasma. Bueno, para los resultados, se dieron que todas las 118 muestras de DBS mostraron el patrón de bandas compatible con el criterio de positividad al VIH establecido por el Ministerio de Salud. Para validar la prueba de Western blot, se investigó la relación recíproca entre la reactividad de anticuerpos de las muestras de DBS y de las respectivas muestras de plasma. En la figura 1 se muestran los resultados de precisión en 6 muestras de plasma y DBS estudiadas. En la determinación de precisión se verificó el grado máximo de concordancia de los resultados obtenidos de las muestras analizadas por triplicado en la misma reacción, que es la precisión de intraensayo, y en 3 ensayos diferentes la precisión de interensayo. Siguiente. En la figura 2 se muestra a modo de ejemplo el resultado encontrado en una muestra de DBS VIH positiva, que es un reactivo débil, en la evaluación de la precisión intra e interensayo. En cuanto a las características de sensibilidad y especificidad de la prueba, las muestras de DBS analizadas en paralelo con las correspondientes muestras de plasma tuvieron sus resultados reproducibles, tanto en muestras VIH negativas, que muestran la especificidad
como muestras VIH positivas que muestran la sensibilidad. En la figura 3 presenta el patrón de bandas observado en las diferentes diluciones, en proporción 2, de una muestra de DBS y el plasma correspondiente en la serie de reacción para determinar el límite de detección. En la verificación del posible efecto inducido por la matriz, se demostró que el empleo de muestras de DBS eluido en Western blot no provocó resultados diferentes a los encontrados en las respectivas muestras de plasma, muestras de referencia analizadas en paralelo. En conclusión, la optimización del Western blot permitió el logro de resultados precisos y la fácil recolección, transporte y almacenamiento de muestras de DBS respaldará el uso de esta técnica de inmunodiagnóstico para realizar encuestas epidemiológicas de VIH-Sida. También encontramos como ventajas que es una prueba confirmatoria segura, ya que es de alta sensibilidad y especificidad. Y como desventaja que tiene un elevado costo. Transmisión del virus de la inmunodeficiencia felina en gatos domésticos mediante inseminación artificial. Siguiente. El objetivo de este estudio fue determinar si el semen de gato doméstico, machos infectados con felino, el virus de la inmunodeficiencia, puede transmitir el virus a las hembras. 12 inseminaciones fueron realizadas por una técnica laparoscópica intrauterina con electroeyaculados frescos o criopreservados de varones asintomáticos infectados crónicamente con la cepa NCSU1 del FIT. Gatos domésticos y muchas especies felinas salvajes, como leones, leopardos, jaguares, guepardos, linces y pumas, son susceptibles a la infección por el virus de la inmunodeficiencia felina BIF. En los gatos domésticos, el virus es más probablemente transmitido a través de la saliva, en heridas por mordedura y similares. El virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 está asociado con inmunosupresión progresiva que produce a trastornos clínicos similares al SIDA. También se han informado perturbaciones inmunológicas en gatos o domésticos, aunque las ramificaciones de la infección y rutas primarias de transmisión quedan por definir para estas poblaciones. Mi compañero Juan seguirá con la metodología. Metodología. Se realizaron 12 inseminaciones por una técnica laparoscópica intrauterina con electroeyaculados frescos o criopreservados de varones asintomáticos infectados crónicamente con la cepa NCSU1 del VIF. De 6 inseminaciones realizadas con semen fresco, 3 resultaron en la infección de reinas. Como lo indica la seroconversión, la seroconversión. La expresión de provirus GAG del VIF en periféricos, leucocitos en sangre y proporciones reducidas en linfocitos TCD41 y CD81 periféricos. Ninguna de las 6 inseminaciones con el semen descongelado criopreservado resultó en infección. Además, 2 reinas infectadas y una reina no infectada se convirtieron en embarazadas y el virus no fue evidente en los 7 descendientes. Siguiente. Como resultados, tenemos que se realizó un análisis de inmunotransferencia tipo Western blot de anticuerpos contra el VIF en plasma de gatos inseminados artificialmente con semen de machos, seropositivos para el VIF, como se muestra en la figura número 1, teniendo en cuenta el tamaño y la posición de las principales proteínas virales del GAG del VIF, como se indican a la derecha. Además, las tiras representan un control no infectado y un control infectado para el VIF. En esta misma inmunotransferencia se expresaron niveles detectables de ADN de provirus GAG de VIF en sangre periférica de leucocitos.
Y por último, una reina no infectada desarrolló piometra dentro de los 39 días después de realizada la prueba. Luego de un tratamiento infructuoso con prostaglandina, esta reina fue ovario histerectomizada a los 48 días después del IA sin mayores complicaciones. A continuación, mi compañero Cristian les hará las conclusiones. Concluimos que el FIT se puede transmitir horizontalmente con inseminación artificial con semen fresco. Como se observó en nuestro estudio y en experimentos previos, el virus no pudo ser detectado en fetos de reinas infectadas con CSU aislar. Curiosamente, las complicaciones reproductivas similares a los observados en este informe se han descrito con el aislamiento CSU 2771 que también se han asociado con aborto, mortinato y muerte fetal. En resumen, ese es el primer informe que demuestra que el FIT puede transmitirse en gatos domésticos tras la exposición al semen mediante una técnica de IA intrauterina. Las reinas infectadas se convirtieron y expresaron secuencias de provirus de FIT en leucocitos en sangre dentro de las 12 semanas posteriores a la IA y demostraron proporciones reducidas de linfocitos TS41 y CD81 periféricos. Siguiente. Gracias.